Estamos estudiando el libro Obreros de la Vida Eterna. Estamos en el capítulo 6. Y vemos que ya André Luis ha conversado con Gotuso, que es un médico, ha contado su historia. Estamos en las zonas inferiores. Y dice así, el capítulo 6, dentro de la noche. Dentro de la noche. La diferencia de la atmósfera entre el día y la noche en casa transitoria de Fabiano era casi imperceptible. No podía establecer comparaciones apreciables, ya que durante todo el tiempo de nuestra permanencia en el instituto estuvieran encendidas las luces artificiales. Una densa neblina ocultaba el paisaje bajo un cielo plomizo y, según fui informado, grandes aparatos destinados a la fabricación de aire puro funcionaban incesantemente en la casa, renovando el ambiente general. Recordar que en las regiones inferiores, allí el aire es como respirar humo. Es denso, porque el pensamiento allí es la maldad, es la psicósfera, lo que rodea el planeta. Entonces, como están tan pegados a la corteza, por eso es irrespirable ese aire. De allí es una de los grandes sacrificios que hacen los espíritus buenos en estar en esos lugares ayudando y rescatando a los espíritus sufridores. Entonces dice, habían aparatos que purificaban el aire que había dentro de esa casa transitoria de Fabiano. Dice, veíamos el sol profundamente diferenciado en pleno crepúsculo. Parecía un disco de oro viejo, sin ninguna irradiación, perdiéndose en un océano de humo indefinible. Comparando la situación con las escenas primaverales de la Tierra, los ocasos del plano físico parecen verdaderas decoraciones del paraíso. ¿No? Nada que ver ni con la Tierra y mucho menos con las regiones más elevadas, donde allí todo es belleza. Permanecíamos en un plano donde la materia obedecía a otras leyes impregnada de principios mentales extremadamente viciados. ¿Ven lo que le estaba diciendo? O sea, el pensamiento crea esa atmósfera, pues se llama psicósfera, donde los pensamientos negativos de maldad que tiene la humanidad ha viciado ese ambiente, por eso hay esa densidad, esa neblina, ese humo. Y si allí había grandes precipicios infernales y amplias zonas de purgatorio de las almas culpables y arrepentidas. Pero estos lugares no son creados por Dios, o sea, Dios no los crea. Así como crea, dice, equivocadamente la iglesia creó el cielo y creó los infiernos, no. La maldad es un estado de conciencia. La maldad es un estado de conciencia. Entonces, una persona que está en ese estado de conciencia de maldad, su pensamiento es tan negativo que solo puede crear esas formas, crea formas. Y se van agrupando por afinidad de pensamiento los que están en esa vibración de maldad. Y entonces el conjunto de esos espíritus equivocados van a crear estos abismos, estos precipicios. Pero basta que un espíritu cambie su vibración, su frecuencia vibratoria, porque entra en arrepentimiento, ya puede ser rescatado. Había allí grandes precipicios infernales y amplias zonas de purgatorio de las almas culpables y arrepentidas. ¿Por qué zonas de purgatorio? O sea que es verdad lo que dice la iglesia, que todos tenemos que ir al purgatorio. No. Habíamos dicho ya que el infierno o los purgatorios son estados de conciencia. Y la conciencia es nuestro peor verdugo y juez, porque nos crea sentimientos de culpa. Y entonces un espíritu con ese sentimiento de culpa piensa que debe de sufrir. Entonces crean zonas de sufrimiento. Entonces vemos a un Dios que no es un Dios que te castiga. La palabra castigo, que está mencionada muchas veces en el Evangelio, fue cuestionada porque Kardec la utilizaba, y la utilizaba porque todavía había un atavismo, una reminiscencia a lo que la iglesia decía que Dios castiga.
Pero Dios ni castiga ni se ofende porque no tiene esos sentimientos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso se va corrigiendo eso y se va diciendo de que son errores, equivocaciones. Y que la situación de dolor, de sufrimiento de esos espíritus no son castigos, son consecuencias. Y Dios lo permite porque sabe Dios que están aprendiendo. Entonces ya no vemos un Dios que castiga, sino un Dios que corrige. Nos da esa capacidad de poder nosotros entender que esos estados de conciencia nos van a llevar a consecuencias porque hemos roto leyes y podemos ser corregidos, porque el espíritu es perfectible. O sea, la maldad no es innata, no nacemos, o no fuimos creados espíritus malos, fuimos creados espíritus simples e ignorantes. Y en el devenir de las siguientes reencarnaciones, tuvimos el libre albedrío, la libertad de elegir. Y algunos eligieron alejarse de las leyes divinas. Y entonces se va creando la maldad, que también es un estado de conciencia. O sea, no hay espíritu, por más perverso que ustedes piensen. Vamos al ejemplo de Hitler, que es un espíritu, un príncipe de los espíritus inferiores que encarnó. Hitler no se fabricó, como dice, que tuvo una infancia, un problema de infancia, no sintió el amor del padre. Esos tratan de justificar un comportamiento de psicópata que tuvo con problemas de su niñez. No es así, porque el psiquiatra o el psicólogo no quiere entender que hay vidas antes. Y Hitler era un príncipe de los abismos más oscuros que reencarna. Por eso que su maldad se manifiesta cuando está encarnado. Eso es lo que pasa con espíritus inferiores, pero malos, pero muy sabios, muy astutos, que reencarnan. Y entonces usted puede ver y entender por qué hay líderes políticos, líderes militares ahorita en el mundo que hacen barbaridad y se van a dormir lo más tranquilo posible. Ni se inmutan. Cuando ven allí que ahí estaba viendo esos videos de Hugo Chávez cuando decía, así nos muramos de hambre, pero la revolución va a seguir adelante. Claro, él estaba bien gordito, su entorno también, y la gente comiendo de basura, y lo impulsaba al pueblo a tal sacrificio. Esos son espíritus perversos. No son creados recién que se les ocurre. Porque ya les he dicho, todos reencarnaron. Todos espíritus de esos niveles inferiores reencarnaron y ahí están. Pues. Ahí están y ahora quieren imponerlo también acá en Perú. Dios nos libre. Dios nos libre. Seguimos. Había viajado muchas veces entre nuestra feliz colonia y el plano de la superficie del planeta, atravesando lugares semejantes, pero nunca había permanecido tanto tiempo en un círculo tan desagradable y oscuro como este. La ausencia de vegetación, aliada a la neblina pesada y sofocante, infundía una profunda sensación de desierto y tristeza. Claro, Andrés Luis había estado su temporada de 8 años, pero no estaba consciente, pues, ¿no? 8 años había estado a nivel inferior, pero no era consciente. Pero ahora era consciente y sentía desagradable estar en una región así, donde la vibración, el magnetismo es muy inferior a lo que él estaba acostumbrado. Sin embargo, todos allí, con la hermana Zenobia al frente, hacían todo lo posible por convertir el puesto de socorro en un oasis reconfortante. Alguien llegó a recordar la oportunidad del cuadro que nos ofrecía el exterior para que, volviendo nuestro pensamiento hasta nuestro interior, pudiéramos obtener el provecho necesario. Sí, dijo el asistente Jerónimo, en un puesto de socorro espiritual es conveniente que no existan distracciones perjudiciales a nuestros deberes. Claro, porque ya estaba diciendo, estar aquí es horrible, y no tenía que tener ese pensamiento, sino tenía que entender que él estaba en misión. Es lo mismo que uno se va, por ejemplo, se pone de voluntario a trabajar acá en los cerros, ¿no? En los cerros nomás de acá de Lima. Y allí no vas a encontrar un baño, pues.
a encontrar una letrina. Entonces el colaborador, todo entusiasmado, dice, ay, este baño, y esto es baño, ay, yo no puedo hacer acá, y bueno, tú fuiste sabías que la situación ahí no iba a ser igual que en tu casa. Ay, qué asco, no. Entonces, esa es la situación que estaba teniendo Andrés Luis. Entonces se le dice, ¿sabes qué? A tu cara de asco no vengas más. Acá se viene a colaborar, acá se viene voluntario, sacrificio. Con una risa franca en los labios afirmó, por eso mismo, como estábamos en la tierra, nunca tuvimos descripciones de infiernos floridos o de purgatorio bajo árboles acogedores. En ese punto los escritores teológicos fueron exactos y coherentes. A los culpables confesos no les conviene la fuga mental. En su propio favor es más razonable que sean mantenidos en regiones desprovistas de encanto para que permanezcan a solas con las creaciones mentales inferiores a las que se unieron intensamente. ¿Ven? Sus creaciones mentales, por ejemplo, muchas veces, y les recomiendo que lean El cielo y el infierno, donde hay allí un montón de testimonios de espíritus que han estado en esta situación y ellos cuentan su situación. Y por ejemplo, un asesino va a ver la cara, el rostro de todos los que mató. Y no quiere decir que son los espíritus asesinados por él que van a ir allí a atormentarlo, pues tampoco sería justo. Si no él crea, son creaciones mentales de su subconsciente, va creando los rostros que lo atormentan. Esa es parte de su tormento. La conversación rica en detalles interesantes compensaba la aspereza exterior, haciéndonos valorar el tiempo del que no teníamos mucha idea, a no ser por la observación de los relojes que allí eran aparatos preciosos e indispensables. Al sonar las 7 de la tarde, orientados por la administradora de la casa, nos preparamos para un pequeño viaje al abismo. Los relojes tenían importancia porque tú no podías saber si era de día, de noche, cuánto había pasado. Si todo era oscuridad. Van a hacer un pequeño viaje al abismo. Vamos a acompañarlos. Perdón, un poquito de agua. Dice, Zenobia convocó a 20 cooperadores para la tarea de colaboración eventual e inmediata. 3 mujeres y 17 hombres que a primera vista no parecían personas de una cultura y sensibilidad extremadamente refinadas, pero que mostraban en la mirada serena y firme buena voluntad, dedicación leal y carácter resuelto en el espíritu de servicio. Eso es lo que pide uno a un colaborador, buena voluntad, dedicación y un carácter resuelto en el espíritu de servicio. En el ejemplo que le dije, entonces esa jovencita o ese joven que va y se asquea, ay, la pobreza, ay, como apesta, ay, no tiene estas cualidades, no puede ser voluntario, quédate en tu casa. Más tarde, supe que el puesto de socorro alberga constantemente a diversos grupos de entidades con características humanas primitivas, pero portadoras de virtudes y valores apreciables que colaboran en la ejecución de las tareas generales, educándose al mismo tiempo y preparándose para reencarnaciones y experiencias más elevadas. Claro, son rescatados. ¿Se acuerdan que les conté anteriormente, el capítulo anterior, de que se deshumaniza el periespíritu, el envoltorio que contiene el espíritu, se deshumaniza a medida que se van degradando moralmente? ¿Se acuerdan que les dije? Toman forma de animales. Bueno, ellos están recuperando sus formas, pero todavía no completamente, por eso no son agradables a la vista. Son como, no son bonitos, son burdos, son toscos sus características porque han recuperado su forma humana, pero tienen virtudes y valores apreciables y aprovechan esta oportunidad para educarse al mismo tiempo y se preparan para reencarnaciones y experiencias más elevadas. Van a reencarnar. Dirigiéndose al empleado que había recibido las atribuciones de segundo jefe, Zenobia le preguntó, Ananías, tenemos el equipo debidamente preparado. No debemos olvidar principalmente la banda de socorro, la red de defensas y los lanzarrayos. ¿Quién fue Ananías? En la historia de la Biblia. ¿Quién fue Ananías? Tarea para la casa. Busquen quién fue Ananías. Después me lo dice. Dice que fue Ananías. Pero a ver, se muevan los Google.
Todo listo, respondió satisfecho el colaborador, volviéndose enseguida hacia nuestro orientador, le dijo con buen humor: hermano Jerónimo, iniciemos la marcha entonces. Y deteniéndose a nuestro lado añadió: de antemano, ruego a todos mis disculpen si tomo su tiempo para atender al aventurado hermano al que me referí, satisfaciendo un interés particular. La clarividencia de Luciana y la oración de todos ustedes, sin embargo, constituirán factores decisivos en beneficio de su renovación para que acepte los recursos redentores del futuro. Es un servicio que me prestan, por el que siempre les estaré agradecida. Acuérdense, no había hecho, ¿no? Dicho eso. Un ligero velo de melancolía inexplicable cubrió repentinamente su mirada, pero recobrando el ánimo de nuevo comentó: además de eso, el padre Hipólito dirigirá ruegos cristianos a los infelices que lloran en la zona abismal, porque se llora ahí, se llora y se llora, por sufrimiento, pero que ellos mismos se lo infringen. El fuego purificador pasará mañana. Ahí está el fuego purificador. Pasará mañana y podremos darle el aviso. El ex sacerdote comentó reconfortado: será para nosotros un placer cooperar. ¿Ya descubrieron quién es Ananías? A ver, escríbanlo, pues. Escriban a ver si lo leo. Dirigiéndose a un gran número de trabajadores en servicio. ¿Que ejerció qué? No sigo leyendo. Debía permanecer atento a la contribución que recibiría en otros lugares similares al día siguiente por la mañana. Algunos servidores irían hacia la tierra, prestando apoyo a la expedición Fabrino en algunos casos difíciles de reencarnación obligatoria. Los espíritus, cuando están muy atrasados moralmente, hay reencarnaciones obligatorias. No quieren reencarnar. Y van igualito, con los pescan, los preparan y los hacen reencarnaciones obligatorias. Eso vienen a la tierra y tratan primeramente de matar a la madre o provocarse propios abortos. No quieren nacer, porque saben de que van a nacer y van a nacer en situaciones muy difíciles. Pueden ser cuerpos mutilados, cuerpos inútiles, para que estén allí expiando la deuda que han contraído por la maldad que han hecho. La justicia divina alcanza a todos. Así que no se preocupe cuando yo veo y ese corrupto que bien que la lleva, cuando me comentan. Yo ni envidio nada porque él no sabe lo que está en estos momentos preparándosele cuando parta, porque ya lo dije ayer, la muerte es democrática, a todos les llega, nos llega. Determinadas dependencias estarían listas para la eventual recepción de misioneros del bien, procedentes de los planos elevados, y se organizarían lechos para algunos desencarnados listos para ser traídos, según notificación recibida con anterioridad. 2 enfermeras orientadoras de colonias espirituales para la regeneración iban a traer a 20 niños recién liberados de los lazos carnales. También ahí están los niños que desencarnan, o sea, que mueren en la tierra, son llevados también con el propósito de entrevistarse con las madres que vendrían de la tierra, amparadas por amigos para ese reencuentro reconfortante en carácter temporal. ¿Ven que Dios, el amor de Dios, permite eso? O sea, los niños han muerto en la tierra, vamos a hacer clarito, han muerto. Porque yo a veces digo desencarnar y no entiende, y más que esto va en YouTube, menos entienden. Desencarnar es morir, porque estamos encarnados temporalmente en un cuerpo físico. Desencarnar cuando mi espíritu sale del cuerpo. Y en ese momento que sale ya para dejar ese cuerpo y va al mundo espiritual, 20 niños iban a poder entrevistarse allí en el hogar de tránsito de Fabiano, iban a entrevistarse con sus mamás. O sea, sus mamás en el sueño iban a ser llevadas su espíritu a esa casa de tránsito para que vean a sus hijos. Porque los niños se desconsuelan, son tan tristes, no está su mamá. Y las madres también están deshechas aquí en la tierra. Entonces, tienen ese momento, esas horas que están dormidos, la mamá que está en la tierra, con sus hijos para calmarlos y ellas también calmarse. Por eso, cuando nosotros pedimos en oración a alguien que haya perdido un ser querido, que venga la consolación, especialmente de las mamás,
que sufren porque su hijo ha partido, su pequeño ha partido, y dicen, ¿dónde estará? La respuesta es que la llevan a reencontrarse con sus hijos, estará unas horas, no puede ser una vez, puede ser varias veces, puede ser el tiempo necesario para que ese niño se calme y acepte, y la madre también se calme y acepte. Entonces ahí viene la consolación, y la aceptación de parte de la mamá, y la aceptación de parte del hijo, el hijo de que ya no pertenece al mundo de los encarnados, y la madre que ella es encarnada y su hijo ya partió al mundo espiritual. Y ahí empieza a venir la calma. Diversas delegaciones de trabajo, ya estaría, ¿no? Diversas delegaciones de trabajo espiritual de otras instituciones piadosas se encontrarían en el puesto de socorro para varios trabajos. Estamos viendo que esa casa de tránsito está recontra concurrida, ¿no? Concurrida por un montón de grupos. Unos que vienen desencarnados, otros las madres y son recién encarnados y reencarnados. Es un trabajo constante que está aquí nomás, pegadito a nosotros, pegadito a la corteza. 2 nuevas misiones de socorro alcanzarían el puesto dentro de pocas horas y se quedarían hasta la mañana conforme a un aviso previo. Todos los trabajos preparatorios de la mudanza señalada para el día siguiente deberían ser llevados a cabo. Se tomaron otras medidas de menor significación y por fin la directora dijo que estaría en el santuario para iniciar las oraciones de la noche sin ninguna dilación. Porque ¿qué pasaba? Iban a mudarse, ¿se acuerdan? Acuérdense en los capítulos, 2 capítulos atrás. Iba a mudarse la casa de tránsito porque iba a venir el fuego reparador. No podían estar cerca. Entonces iban a desplazar la casa a otro lugar más alejado de ese abismo, de los abismos. Yo no conseguía disimular mi sorpresa examinando semejante serie de obligaciones, porque según el cálculo efectuado momentos antes, la hermana Zenobia estaría ausente de allí solo 4 horas. Ultimado los detalles, se acercó a nosotros invitándola a acompañarla. Al traspasar el umbral nos explicó con cuidado: conviene mantener apagado en el trayecto todo el material luminoso, y mirándonos resuelta nos informó: en cuanto a nosotros, sigamos silenciosos a pie. No sería razonable utilizar el vuelo en distancia tan corta. Es más justo que nos parezcamos a los pobres que habitan en estos lugares. Mientras dure esta pequeña caminata, debemos guardar el mayor sosiego. Cualquier falta de atención podría perjudicar nuestro objetivo. Pasados unos momentos, atravesamos la barrera magnética de defensa y nos poníamos en camino. En otras circunstancias, en otro tiempo, no hubiera dominado el pavor que nos infundía el paisaje oscuro y misterioso que teníamos delante. En el espacio se oían extraños ruidos. Oía perfectamente gritos de seres salvajes y en medio de ellos dolorosos gemidos humanos, emitidos tal vez a inmensa distancia. Ya empezaron a escuchar los ruidos, gritos de angustia, de dolor, auxilio, ayúdeme, no por qué, gritos de todo, y seres salvajes porque están en lo, les he descrito la locura que entra en un espíritu allí, cuando está en la perturbación. Aves de monstruosa configuración, más negra que la noche, se apartaban de nuestro camino asustadas. Esas aves son también espíritus humanos que se han transformado en ese tipo de animales por su nivel moral inferior. Y a pesar de la sombra espesa, se observaban algunos detalles de la infinita desolación del ambiente. Después de algunos minutos de marcha, salió la luna como una bola sangrienta a través de la niebla, esparciendo escasos rayos de luz. Ahí no se ve la luna blanquita, se ve como bola sangrienta, de esas lunas de sangre, ¿no? Ahora podíamos identificar los detalles del áspero terreno. La hermana Zenobia había situado delante de nosotros a un adiestrado especialista en la travesía de aquellas sendas estrechas. Y conforme con la recomendación inicial, manteníamos un riguroso silencio atravesando en fila aquella senda hostil. O sea, uno tras de otro, calladitos. Alcanzamos una zona pantanosa en la que sobresalía una pobre vegetación, hierbajos y arbustos tristes asomaban indistintamente del suelo. Y eso me hace acordar cuando Andrés Luis estuvo en los niveles inferiores 8 años, que se alimentaba de esos hierbajos y tomaba esas aguas pútridas, barrosas, por la sed que tenía. Pero como tenía hambre y tenía sed, sí, no necesitaba comer, pero como estaba todavía tan pegado a la materia, tenía esas sensaciones, son sensaciones, y tenía que tomar esa agua de barro
y comer esos hierbajos. Estaba profundamente espantado, pero al rodear un inmenso charco oí sollozos próximos. Tenía la nítida impresión que las voces procedían de personas atacadas en las repelentes sustancias por las emanaciones desagradables que llenaban el aire. Allí mismo, en esos fangos, hay seres humanos, espíritus humanos metidos allí. ¿A qué fuerza nos enfrentábamos allí?, se preguntó. La niebla no dejaba percibir casi nada. Sin embargo, estaba convencido de la existencia de víctimas próximas a nosotros, esperando nuestro amparo providencial. ¿Estaríamos ante el abismo al que se refería la administradora de la casa transitoria? Opté por la negativa porque la expedición no se detuvo en tan angustioso lugar. Jerónimo seguía próximo a mis pasos y no contuve la pregunta que se me escapó con rapidez. ¿Hay aquí almas humanas? El interpelado, en actitud discreta, solamente respondió con un gesto mudo en el que me pedía callar. No obstante, bastaron mis 4 palabras cortas para que los lamentos indiscriminados se transformasen de repente en conmovedoras rogativas. ¿Para qué preguntó? Él no puede con su genio. Andrés Luis siempre es un impertinente, se le va de boca. Y empezaron, ayúdanos, quien pase por amor de Dios, salvando por caridad. Eran espíritus humanos. Estaban metidos en esos fangos. Socorro, viajero, socorro, socorro. Se produjo entonces lo imprevisto. Las entidades en súplica permanecían unidas al mismo lugar, pero figuras animalescas y rastreras que parecían saurios de descomunales proporciones avanzaron hacia nuestra caravana, alejándose de la zona más profunda de los charcos. Eran muchos y atemorizaban al ánimo más templado. ¿Ven lo que pasa cuando uno es impertinente? Experimenté el deseo de utilizar el vuelo y huir, pero la serenidad de mis compañeros me contagiaba y esperé firme. De la mano de la hermana Zenobia partió un casi imperceptible estallido y 10 compañeros aproximadamente utilizaron unos minúsculos aparatos emitiendo rayos eléctricos. A pesar de ser débil la detonación, la descarga de energía revelaba una gran fuerza, tanto que los atacantes monstruosos retrocedían precipitados hacia el pantano, cayendo espectacularmente sobre el grueso lodo. Esos monstruos eran también espíritus que estaban sometiendo a esos que estaban sumergidos. No eran animales, eran espíritus de humanos también, pero ya tan degradados que habían tomado esas formas y atormentaban a los que estaban allí con ellos. Se multiplicaban las lamentaciones de los prisioneros, por eso le llaman prisioneros, invisibles en la sustancia viscosa. Libérennos, libérennos, socorro, socorro. Mi sensibilidad se veía atacada con aquellas imprecaciones dolorosas, pero nadie se paró. Y podemos pensar, ¿y por qué no los liberaban? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no los podían liberar? ¿Qué requisito necesita un espíritu para ser ayudado? ¿Ah? No, no. Arrepentirse. Ellos pedían ayuda, porque estaban sufriendo. Pero ninguno decía, me arrepiento. Por eso tenía que estar más tiempo allí. Acuérdense, cuando recién uno se arrepiente, cuando recién Andrés Luis, seguimos con la idea de Andrés Luis, por ejemplo, Andrés Luis reconoce que hay un Dios y pide ayuda a Dios. ¿Por qué no podían pedir ayuda a Dios? ¿Por qué? Porque no les está permitido pedir ayuda a Dios. No pueden ellos elaborar el pensamiento de Dios porque están siendo castigados por ellos mismos. Ellos mismos se han castigado. Ellos han creado esos pantanos. Pero pedían ayuda, facilismo. Ayúdennos, ayúdense. Porque no decían, me arrepiento, Dios mío, ayúdame, tenían que ayudarlo. Lo hubieran ayudado. Comprendí que estaban en juego mayores intereses de trabajo y no insistí. Mi posición era la de un simple colaborador. Algunos minutos más y pasamos la región de los charcos, penetrando en un terreno de diferente configuración, y mi corazón se alivió de algún modo. Pero ahora unos bultos negros de entidades humanas se desviaban hacia nosotros. Se acercaban con la visible disposición de atacar, retrocediendo, sin embargo, inesperadamente.
Supuse que el retroceso ocurría después que ellos observaban la extensión de nuestro grupo de 25 personas, nos temían por la cantidad numérica y huían apresurados. Miren todos los peligros que hay allí. Por eso no puede ir solo. Tiene que ir en grupo. Prosiguiendo la marcha, penetramos en una escarpada región y atendiendo a la señal de la hermana Zenobia, los 20 auxiliares que nos seguían se apostaron en un determinado sitio con la recomendación de esperar nuestro regreso. La directora de la casa transitoria nos condujo a los 4 camino adentro, afirmando que haríamos solo la primera parte del programa de servicio. En semejante paraje la atmósfera se enrarecía de manera sensible. La luna pareció menos roja, el césped más suave, el aire más tranquilo. Estamos en un reducido oasis de paz en medio del extenso desierto de sufrimientos, aclaró Zenobia, rompiendo el largo silencio. Ahora podemos hablar y atender los objetivos de nuestro viaje. Inmediatamente después haciendo, mira, un oasis, ¿no? Dentro de ese desierto de sufrimiento, un oasis, un lugar de paz. Inmediatamente después haciendo evidente su preocupación en sosegar nuestro interior, con referencia a los anónimos sufridores que encontramos en el camino, nos explicó delicadamente. No somos impermeables a los ruegos de nuestros hermanos que aún gimen en el charco de dolor, al que se lanzaron voluntariamente, ¿ve? Voluntariamente, porque se castigan ellos, uno se castiga. A nuestro espíritu le hieren las maldiciones los infelices. La casa transitoria de Fabiano les ha prestado el socorro posible, y esta ayuda hasta hoy viene siendo repelida por nuestros hermanos desafortunados. En balde le liberamos periódicamente de los monstruos que les esclavizan, proporcionando el refugio saludable. Huyen de nuestra influencia rectificadora y vuelven espontáneamente al charco. Es imprescindible que el sufrimiento solidifique su voluntad para la bendita lucha de porvenir. ¿Ven? No hay arrepentimiento, por eso regresan solitos. No quieren rectificarse, no quieren arrepentirse. Vuelven otra vez al charco donde esos monstruos los atormentan, los esclavizan. Es necesario el sufrimiento, por eso, si la ley del amor no te cambia, la ley del dolor sí te va a cambiar. Una vez dicho esto, que percibí especialmente dirigido de modo indirecto para mí, sí, fue para ti, Padre Luis. Zenobia continuó bastante emocionada. Debo dar algunas explicaciones ahora. En este instante debe esperarnos en las márgenes del abismo el hermano al que aludí, que es un dedicado amigo de otro tiempo para mí y por quien debo trabajar en la actualidad con todos los recursos legítimos a mi alcance. Desgraciadamente, el pobre se mantiene en un patrón vibratorio de los más inferiores. Patrón vibratorio. Escuchen esas explicaciones. Si nosotros comenzamos a descender moralmente, nuestro patrón vibratorio va a ser cada vez más bajo. Entonces, el espíritu más bajo va a poder sintonizar con el espíritu de ese nivel. En cambio, si nosotros comenzamos nuestra reforma moral, y entonces nuestro patrón vibratorio comienza a aumentar, a elevarse, vibramos a una velocidad más rápida, entonces vamos a hacer al revés. Entonces el espíritu inferior no puede afectarme con su pensamiento. Ya no puede hacer nada. Solo yo, si bajo mi tenor vibratorio por alguna situación, un enojo, una ira, un deseo de venganza, otra vez sintonizo con él. Pero si yo estoy alerta y me voy cuidando mis pensamientos en el día, leyendo el Evangelio, haciendo mi oración, no todo el día, tampoco vamos a ser cucufatos, pero me cuido de lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago, trato de hacer el bien, estoy acá. No me pasa nada, no puede afectarme, no me puede atacar. Y está mencionando que había un amigo que tenía Zenobia que estaba en ese tenor vibratorio bajísimo. Dice, se trata del padre Doménico. Era un sacerdote, entidad a quien debo mucho. Fue un clérigo poco feliz, incapaz de mantenerse fiel al Señor hasta el fin de sus días. Pues yo le digo, hay sacerdotes buenos y sacerdotes malos, ¿no? Malísimos. Hay evangélicos buenos y evangélicos malísimos. Hay espíritas buenos y también espíritas de los otros, ¿no? Malísimos. O sea que no, el título que tú tengas o la creencia que tú tengas no te hace santo. La santidad la consigues por tus actos, por tus acciones. Y este sacerdote
Comenzó su lucha humana y se lleno de sublimes esperanzas en su primera juventud. O sea que vino con un buen plan reencarnatorio. Pero como los designios del Padre eran diferentes de los caprichos que alimentaban el corazón de hombre apasionado y voluntarioso, en poco tiempo cayó en despeñaderos por los cuales sufre estos amargos padecimientos después del sepulcro. Se aprovechó de las casas consagradas a la fe viva para realizar propósitos poco dignos, usurpando la paz de corazones sensibles y amorosos. ¿Qué piensa que hacía? Lo peor. Por eso vemos en la iglesia pedófilos, ladrones, estafadores, que engañan a las feligresas, las engañan, de todo, homosexualidad, de todo, todo. Yo digo que el homosexual esté en pecado, porque hay toda una explicación para la homosexualidad, sino que ellos se cubren con la vestimenta sacerdotal, con los juramentos que hacen, para ocultamente satisfacer sus necesidades, sus vicios, sus bajezas. Dice, se aprovechó de casas consagradas a la fe viva para realizar propósitos poco dignos. ¿Cuáles son las casas consagradas? Los seminarios, los conventos, las iglesias, usurpando la paz de corazones sensibles y amorosos. Recibió todas las advertencias y avisos saludables tendentes a modificar su conducta criminal y desvariada. Sin embargo, se internó profundamente en el lodazal oscuro de los errores voluntarios, despreciando cualquier asistencia salvadora. Colaboré durante años consecutivos en los servicios de orientación que le eran administrados, pero por la expresión intensa de fragilidad humana que aún conservaba en mi alma, le abandoné también a su propia suerte, absorta por sentimientos de horror. Mi deliberación estableció una larga pausa de tiempo en nuestras relaciones directas. Más de 40 años pasaron para nosotros, pero de un tiempo a esta parte sus sufrimientos se acentuaron de manera terrible, obligando a movilizar mis humildes posibilidades en su favor. Desencarnado desde hace mucho, volvió de la tierra en circunstancias angustiosas. Ocasionó desastres morales de reparación muy difícil y aún permanece insensible a nuestras exhortaciones de amor y paz, manteniéndose en una posición psíquica negativa. Se precipitó en la temible aridez del corazón, uniendo esas fuerzas que la aniquilan y entorpecen cada vez más. Para que no le ocurran males mayores, a petición mía, fui autorizada a incluir entre los tutelados externos de nuestra institución. Conseguí de ese modo que algunos de nuestros cooperadores atenuasen sus movimientos sin que él pudiera darse cuenta de nuestras operaciones fluídico-magnéticas en ese sentido. Ha sufrido mucho, pero a pesar de la postración, aún no modificó su mente, manteniéndose en pesadas tinieblas interiores y sustrayéndose sistemáticamente a cualquier esfuerzo de autoexamen que le facilitaría sin duda algún reposo espiritual. Más allá de ese alivio que le es sumamente indispensable, el padre Domenico necesita reencarnar, recapitulando el pasado en servicio expiratorio. Pero la situación mental en que permanece le crea grandes obstáculos, dificultando la acción de auxilio. Urge, sin embargo, que regrese a la reencarnación. Amigos nuestros, devotos y solícitos, me amparan en mis peticiones en su favor. Y Domenico volverá a unirse como hijo sufridor de una de sus víctimas de otro tiempo, víctima y verdugo, porque en un gesto de venganza cruel, el ofendido eliminó al ofensor con la muerte. Para reintegrarse en las corrientes carnales preciosas y purificadoras, debe adquirir por lo menos la virtud de resignación, de modo que no aniquile el organismo de aquella que, desempeñando la sublime tarea de madre, le proporcionará un nuevo cuerpo físico. ¿Ven la situación acá? Va a reencarnar Domenico. ¿En quién? En la que va a ser su madre, fue quien lo mató, porque fue muerto. Entonces va a haber el ofensor y el ofendido. Y tienen que ayudar, a ver que Domenico no tenga la capacidad de poder matar a la madre. Porque él como espíritu, y estando en el vientre de su madre, creciendo ese feto, ese espíritu se puede despertar y darse cuenta de que va a reencarnar y quién va a ser su madre, es el cielo que lo mató, y puede ocasionar esos abortos que son
inexplicables, inclusive puede llevar a la muerte a la madre con hemorragias. Si consiguiéramos un rayo de luz que penetre en su interior, si logramos la aparición de algunas lágrimas que puedan desahogar su corazón, dilatando su entendimiento, experimentará nuevas percepciones visuales y probablemente conseguirá vislumbrar aquella que fue su desvelada madre en la última peregrinación por el plano físico. Una vez conseguido eso, creo que será conducido fácilmente a su conformidad y a las medidas iniciales de la reencarnación. Siempre utilizan el papel de la mamá, ¿no? Los espíritus, por más duro que sean, tienen una madre. Y la madre les inflige un sentimiento, aunque sea de bondad. Y necesitan por eso reencontrarla con la madre. Estamos viendo que él no ha cambiado, no quiere cambiar. Se ha establecido, ha cerrado su mente, su psiquis, y se ha unido a espíritus perversos, más que él. Y entonces se mantiene en esa negativa de querer ser auxiliado, que ser ayudado. ¿Ve? Esas reencarnaciones van a ser una reencarnación con sufrimiento, porque no creo que reencarne así nomás. Va a reencarnar con algún defecto, con algún problema, para que pueda rescatar la deuda. Desde hace algunos días, Domenico nos oye como un ciego que no consigue ver. No puedo identificarme ante él para no perjudicar su trabajo de redención, pero espero que en esta noche podamos hacer mucho en su favor, con los valores de la oración, esperando aún que los informes detallados e instructivos, gracias a la clarividencia de Luciana, pueden elevar su patrón vibratorio. Y si eso ocurre, como espero en nuestro Señor, llamaré mentalmente a nuestra hermana Ernestina, que fue su madre dedicada y compasiva, para recogerlo y conducirlo a la tierra para los correspondientes procesos. Estoy convencida de que pudiendo ver a su madre, Domenico se transformará en pocos días, preparándose para la próxima reencarnación. Estas son reencarnaciones obligatorias. Ya tiene un ejemplo de lo que es una reencarnación obligatoria. O sea, no se le pregunta, no se le dice, ¿qué te parece si vamos a reencarnar? ¿Qué sugieres? Esas son reencarnaciones de espíritus que están esclarecidos. En cambio, no, él es un espíritu rebelde, espíritu malo. Toda la maldad que debe haber hecho, ¿no? Toda la maldad que debe haber hecho. O la Begoña se llama, o la Vidia. Hay un sacerdote en Chile que es sobre la variedad y medio, dice. Así más o menos la idea, ¿no? Por eso dice que aprovechó y abusó de lugares santos, lugares de paz, donde hay gente muy buena, muy confiada. No, el padrecito, y uno le deja a los hijos, el padrecito es tan bueno también, y semejante lagarto que estaba. Y también pastores, no crean que no, también hay todo. Son humanos, equivocados. En función del servicio a realizar, recomendé que 2 auxiliares le trajesen al lugar adecuado, donde podamos hablar libremente y auxiliarlos con nuestras palabras sin interferencias. Enseguida rogó conmovida. Y ahora que iniciamos el trabajo que tanta significación tiene para mi alma, insisto en que me perdonen el carácter personal de la tarea. La oportunidad de reunirnos 5 hermanos también sintonizados no es muy común. Y en vista del evento señalado para mañana, siento que no debo retrasarla, ya que la desintegración de residuos inferiores por el fuego etérico se hace acompañar de una gran renovación en estos sitios. Podríamos de ese modo, Ernestina, Domenico y yo, perder la sagrada ocasión que quizás tardaría mucho en repetirse. Se cayó de repente la orientadora, conservándose la actitud de quien medita, en silencio, con el corazón vuelto hacia el Todopoderoso. Transcurrido algunos momentos, pues siguió afirmando. ¿Se dan cuenta de que todo tiene que pasar por la voluntad de Dios? No es su propia voluntad, ella tiene a disposición, pero Dios tiene que permitirlo. Estén seguros de que serán mis acreedores para siempre, teniendo en cuenta la elevada posición de la directora del puesto de socorro, pues como vía semejante demostración de humildad. Ante su ejemplo cristiano, la seguimos a una pequeña elevación del suelo, ligeramente iluminada, donde 2 compañeros velaban delante de alguien extendido en el decúbito dorsal, estaba echado a la espalda. La mentora benevolente hizo descansar a ambos auxiliares, que volvieron al grupo un poco más distante. Zenobia se acercó maternalmente y, sorprendiéndonos, se sentó en la hierba, colocando la cabeza del infeliz en su regazo con cariño. Aquel hombre, vestido con una destrozada túnica negra,
exhibía una faz horripilante. ¿Ves? La cara, el rostro adquiere la animalidad del nivel moral que tiene. Faz horripilante. A pesar de las sombras, se veían sus rasgos que inspiraban compasión. Con los cabellos desalineados, los ojos hundidos en la caverna de las órbitas, la boca y la nariz hinchados en una horrible máscara de odio e indiferencia, daba la impresión de ser un fascineroso común, que solo la enfermedad había conseguido inmovilizar para prestar cuentas a la justicia. No acusó emoción alguna al contacto de aquel cuello amoroso y tampoco se dio cuenta de nuestra presencia. Con la mirada perdida en el espacio, en una mezcla de desesperación y burla, parecía una estatua de insensibilidad vestida con harapos hediondos. Estaba en perturbación. Esa es la perturbación. Fíjate. Doménico, Doménico, gritó la hermana Zenobia con ternura fraternal. Debía sufrir una extrema dificultad en la audición porque solo después de pronunciar su nombre varias veces, como alguien que registrase el sonido de muy lejos, fue cuando exclamó irritado: ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Oh poderes orgullosos que desconozco, dejadme en el infierno. No atenderé a nadie, no deseo el cielo reservado a los predilectos. Pertenezco a los demonios del abismo, no me perturben. Odio y odiaré para siempre. ¿Eh? Él es el juez y el verdugo, se condena él mismo. ¿Quién te va a llamar?, dijo la directora delicada y afectuosamente. Somos nosotros que deseamos tu bien. El infeliz, entre tanto, por lo que observé, no se dio cuenta de la frase reconfortante, porque continuó maldiciendo insensible. Malvados, gozan en el paraíso mientras aquí sufrimos dolores atroces. Lo van a pagar. Me dieron derechos en el mundo, me prometieron la paz celestial, me confirieron privilegios sacerdotales y me precipitaron en las tinieblas. Desalmado, Satanás el más benigno. O sea, encima de todo lo maldad que había hecho, no quería entender que él se creía que lo que había hecho no era tan malo. Nuestra venerable hermana, no obstante, lejos de irritarse, habló pacientemente. Pediremos a Jesús que te devuelva, aunque sea por algunos momentos, el don de oír. Solicitando que la acompañásemos en la rogativa, invocó: Señor, permite que podamos amparar a tu infeliz tutelado. Tienes el pan que extingue el hambre de justicia, el agua eterna que sacia la sed de paz, el remedio que cura, el bálsamo que alivia, el verbo que esclarece, el amor que santifica, el recurso que salva, la luz que revela el bien, la providencia que rectifica, el manto acogedor que envuelve la esperanza en tu misericordia. Maestro, tú que haces descender la bendita luz de tu reino a los que aún lloran en el valle de las sombras, concede que tu discípulo extraviado pueda oír a aquellos que le aman. Pastor divino, compadece de la oveja apartada del aprisco de tu corazón. Permite que sus oídos tengan acceso a los ecos suaves de tu infinito amor. Concédenos semejante alegría, no por méritos que no poseemos, sino por tu inagotable bondad. Vieron que la primera oración, el primer permiso que pidió fue a Dios. Ahora le pide a Jesús. ¿Dios es Jesús? No. Dios es Dios, uno y único. Jesús es el gobernador de la tierra. O una vez más reconocí que la oración es quizás el máximo poder conferido por el Creador a la criatura. Por eso Jesús nos enseñó a orar. Es la herramienta, el instrumento más poderoso que nos dio Jesús para poder comunicarnos con el mundo espiritual, comunicarnos con nuestro Padre Celestial, comunicarnos con Él. Después de la súplica, sensibilizado, observé que de todos nosotros se irradiaban fuerzas brillantes que alcanzaban el tórax de Zenobia, como reforzando sus energías, y de sus manos cariñosas y beneméritas, iluminadas de claridad dulce y suave, emanaban rayos diamantinos. La amorosa amiga, las colocó sobre la frente del desventurado, ofreciéndole la certeza que maravillosas energías se habían improvisado en beneficio de él. Le llamó nuevamente con gravedad y ternura. El interpelado, ahora revelando una capacidad auditiva diferente, hizo un inmenso esfuerzo por levantarse, tanteó a su alrededor y gritó: ¿Quién está aquí? ¿Saben que una de las mayores torturas que se siente el espíritu cuando está a esos niveles es pensar que el tiempo no pasa, que va a estar así toda una eternidad? Dice: somos nosotros, respondió Zenobia, que trabajamos en tu favor para que obtengas paz y luz. Quimeras, gritó el infortunado, acusando alguna transformación interior.
Fui traicionado en mi ministerio sacerdotal. Me negaron los derechos prometidos. Fui humillado y herido. ¿Qué deseáis de mí? ¿Lastimarme? No necesito de la compasión ajena. ¿Aconsejarme? Imposible. Estoy ciego y atormentado en el infierno por el deliberado menosprecio de las fuerzas divinas que me dejaron totalmente desamparado. Doménico le dijo a Hipólito a petición de la orientadora, que le hizo un silencioso gesto de solicitud. En ese sentido, dándonos a entender que no deseaba emplear su propia voz en la conversación que se iniciaba. No te rebeles contra la determinación de la justicia divina, dijo Hipólito. Justicia, replicó él, vibrando de emotividad. ¿Y no tengo hambre de derecho? ¿No tenía yo prerrogativas en el apostolado? ¿No fui sacerdote fiel a la creencia? Hace muchos años que padezco en las tinieblas y nadie se acordó de hacer justicia. Cálmate, dijo nuestro compañero con voz firme. La conciencia es el juez de cada uno de nosotros. Posiblemente vestiste la sotana fiel a la creencia, pero desleal al deber. Fiel a la creencia, pero desleal al deber. Viene con nosotros alguien con bastante poder de penetración y los escondrijos de tu vida mental. Espera. Vamos a orar en silencio para que la bendición del Señor te haga sentir en tu corazón. Y después te ayudaremos para que vuelvas a leer con la precisa serenidad el libro de tus propias acciones, entendiendo la larga permanencia en los despeñaderos fatales. Le iban a mostrar su video, ya que está de moda, o su audio, más que nada su video. El infeliz se enmudeció por momentos y lleno de un fuerte deseo de auxilio, dirigimos una fervorosa súplica a la esfera superior, rogando alivio para el sufridor y bastante luz para nuestra hermana Luciana, para que pudiese ver aquella conciencia culpada con la eficiencia precisa. Y quedó ahí. Entonces iba la hermana Luciana, como una clarividente, iba a entrar en la mente de los recuerdos para que él viera, porque él se sentía de que él no había hecho nada malo. Entonces, si te ponen un video donde tú mismo te vas a ver de todas las maldades que has hecho, no tienes forma de poder decir, no, es mentira, esto está editado. Ah, seguro lo hizo Willax. No iban a hacer eso. No iban a hacer eso, no podían hacerlo. Así fue porque Bermejo está echando la culpa a Willax que le ha hecho su video, su audio. No, allí no. Y iba a enfrentarse, y eso era necesario, porque estaba tan duro su corazón, tan duro su mente, que no iba a poder sensibilizarlo para poder realizar la reencarnación programada para él. Y solo tenían esa oportunidad, porque iba a venir el fuego. Ya vamos a llegar al fuego, no, quédense con las ganas todavía. Iba a llegar al fuego, y cuando llega el fuego, ya iban a perder esa brillante oportunidad de estar primeramente los 5 que estaban en ese momento ayudando a Doménico. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, doctor. ¿Quién prepara la encarnación de esos espíritus príncipes de los abismos? ¿Cómo así pueden encarnar? Ya lo dije, que en el año 65 se vaciaron los infiernos. Se vaciaron los infiernos. Todos. Porque tenía que dar la oportunidad a Dios a toda esa humanidad que estaba en esos niveles para poder entrar al mundo de regeneración. Para el mundo de regeneración, le explico, la Tierra va ascendiendo moralmente, la Tierra en su conjunto. Entonces tenemos, cuando recién la Tierra se enfría, el primer estadio de la Tierra es mundo primitivo, como fue la Tierra en el tiempo de la prehistoria. Esa es la Tierra. Luego, el siguiente es mundo de expiación y sufrimiento. Como hemos estado hasta, ahora estamos en la transición, o sea, saliendo de eso. Por eso vemos en la historia universal, la Tierra, las barbaridades que se hicieron, las matanzas que se hacían, nos hacíamos entre todos nosotros, cuando estábamos en esos tiempos, y ahora está entrando, en estos últimos 28 años que faltan, a ser ya tierra de regeneración. Entonces,
para que haya ese, nuevamente, la balanza está ahorita a favor de la maldad. La maldad, impera la maldad. Por eso vemos lo que vemos, ¿no? Esas guerras, abusos, prostitución, venta de niños, todo lo peor que puede haber, ya está. Hemos llegado al máximo. Para que este desnivel comience a la balanza a ver mayor bondad que maldad, que es el mundo ya de regeneración, es necesario que tanto los que habitan en la tierra, los encarnados, sean mayormente buenos que malos. Y los perversos que están en los niveles inferiores, como estamos describiendo esos abismos, ya no pueden tampoco estar allí. Se tenían que dar una oportunidad, porque Dios no fácil hubiera sido para Dios. Todo eso lo desplazo y los mando a ese mundo, ese nuevo mundo, pero no sería Dios, pues, amor. Tenía que dar la oportunidad. Entonces, todos estos infiernos, es como si las cárceles las vaciáramos y los sacáramos todos afuera. Aumentaría la delincuencia, la matanza, los crímenes, etcétera, porque hemos soltado a todos esos demonios. Bueno, todos estos demonios se fueron soltados y reencarnaron, nacieron. Y al nacer van creciendo, va saliendo su personalidad que trae de esa maldad, y son los malos de ahora del mundo. Son los malos en el mundo. Entonces ahí te puedes entender por qué una persona puede dispararle a otra solamente por quitarle 5 soles y lo mata sin ninguna cosa. Porque está dentro de estos espíritus que han venido, que no tienen conciencia. ¿No? Bien. Los espíritus rescatados por la Legión de María, ¿a dónde los llevan? ¿A puestos de socorro? Sí, claro. Son llevados a puestos de socorro. Sí. Ahora, dentro, bueno, ese es el tema del día lunes, el lunes que tengo la entrevista en la radio de... ¿Cómo se llama la radio? Doctor. La radio allá en Argentina, ¿cómo se llama? ¿Quién me va a entrevistar? Está en La Rioja, ¿no? La Rioja. Bueno, el tema sobre el suicidio, ¿no? Sí, lo que está mencionando es los que trabajan con María y rescatando a los suicidas, pero cada suicidio tiene su... No es igual cada suicidio, o sea, cada suicida no es igual. Siento que se agrupan, algunos van a estos abismos y otros no, porque hay atenuantes por la causa del suicidio. Pero son llevados a estos hogares transitorios, de tránsito, sí, para sus reencarnaciones. Sí son llevados. La radio se llama Renacer. Radio Renacer, sí. El lunes tenemos esta entrevista. Los espíritus... perdón. ¿Qué puedo hacer si estoy comenzando a desarrollar mi mediunidad y me levanta constantemente el salir del cuerpo? Es que tiene que educar la mediunidad. No puede ser que a cada momento estemos saliendo del cuerpo. En la noche sí salimos del cuerpo, durante el día no, hay que dominarla. Porque uno se agota, se puede agotar, se agota estar en esa situación. Normal es todos los días salir del cuerpo, sí, en la noche, cuando duerme uno. Sales, haces tus tareas, pero también eso te da cuenta de que debes pedir protección. O sea, que orar antes de salir del cuerpo para que pueda ser llevado a lugares donde no pueda servir. Pero hay más responsabilidad, tiene que preocuparse uno en hacer su reforma moral más rápido. Porque si uno sale con esa facilidad, también los espíritus atrasados pueden empezar a perturbarlo a uno o obsesarlo, ¿no? Fascinarlo. Son los riesgos de un medio, una fascinación, que comienza a recibir mensajes y pensar, le hacen creer de que uno es el elegido. Y entonces comienza uno a tener ideas medias extrañas, medias raras. Se siente el Mesías o el iluminado, y es una obsesión, una fascinación.
¿A qué se debe que personas que a pesar que hacen maldades y daño, según ellos no es malo, no es nada malo lo que hacen? Claro, por eso te digo, justifican, pues, justifican su maldad. El ejemplo, pues, de Doménico. Doménico decía que no había hecho daño, pero así había sido un violador, había sido un ladrón, había sido un abusador, pero para él no, para él no. Yo he visto en la película chilena, no recuerdo el título, que está en Netflix, donde la Iglesia Católica en Chile tiene retiros, son especies de cárceles, que en lugar de denunciarlo ante la justicia ordinaria a estos sacerdotes violadores, los castigan mandándolos a los retiros y tienen que estar allí y cumplir una serie de disciplinas y tienen que estar ahí, no pueden salir de allí, tienen una persona que los vigila. Y entonces, y ellos muchas veces no dicen que no. Y uno decía que no, lo que yo he hecho no es pecado, porque yo les decía que, porque se ve que conversa entre ellos, ¿no? Yo les decía que hacerlo con el sacerdote era como un regalo para Dios. Y utilizaba, trabajaba con niños, un violador terrible. Entonces justifica, no quieren aceptar que lo que están haciendo es malo, porque está dentro también de sus estados mentales, ¿no? Psicópatas, violadores. Inclusive hay todo un movimiento que dice que, y eso no solamente entre sacerdotes, sino que dicen de que un niño también puede amar a un adulto y quiere justificar eso, que es por amor, es una forma de amor. Ay, Señor, una criatura amar a un adulto. Claro, Bien. en esa película se dice que no es violación de hombre a hombre. Ahí está, ¿eh? Tú lo has visto, ¿no? Sí, la he visto, sí, que Ya dice de ves. que entre hombre y hombre y niño no es una violación. Diferente sería, que es algo normal, diferente sería que el hombre forzara a una mujer o a una niña, ahí sí es violación. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo se llama la película? No recuerdo cómo, pero es un documental. Sí, 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 es sí, un se comenta. documental. Se ven se les entrevista a los mismos jóvenes, ¿no? Que ahora ya están adultos, sí, sí la vi. Bueno, otra, dice, ¿cómo debo orar por los suicidas? Como debes orar por los suicidas, la oración es también, bueno, si no tienes el nombre de un suicida, pues sería más directo y más efectivo. Si tienes el nombre de un suicida, es pedir a Dios que tenga la misericordia por ese hermano extraviado, equivocado. Aunque Dios no condena. El extraviado, el que cometió ese error, el que paga la consecuencia. Dios no lo está castigando, se está castigando él solo, él mismo se está castigando. Por eso he dicho de que hay muchos distintos niveles de suicidas, ¿no? Hay hay personas que se suicidan por desamores, por soledad, por razones económicas, por hastío de la vida. Hay muchas razones por las cuales alguien pueda quitarse la vida, por desesperación, estado de desesperación. Y entonces todo eso tiene atenuantes, porque la forma como se va a juzgar va a ser distinta. Pero sí se consideran ellos mismos réprobos, ¿no? Se consideran que han cometido una ofensa, pero Dios no se ofende. Dios no se ofende, no tiene esos sentimientos. Dios permite y ve que estamos todos aprendiendo, somos aprendices. Y en su inmenso amor nos permite equivocarnos y después no nos va a dejar solos, ahí están los espíritus como Zenobia, para ayudarnos a enmendarnos, ¿no? A rescatar la deuda. Bien. ¿Eso significa que solo en el 65 encarnaron los malos, los malvados? No son un día, han venido reencarnando, tampoco quiere decir que abrieron la puerta y se contó. Son procesos. Empezó en el 65, empezó. Estos espíritus, ¿no? Estos perversos últimos.
¿Es posible que los niños que ayudarán al mundo de regeneración sea esta su primera encarnación? No, 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 no. Cuando uno reencarna por primera vez es un espíritu primitivo. Porque acuérdense que el espíritu que reencarna está recién terminado de pasar de la etapa animal, o sea, del instinto al razonamiento, a la razón, al pensar. Entonces ese espíritu necesita un cuerpo primitivo. Acá en Perú sería una de esas razas, esas tribus no contactadas, que son muy pocas. Los que están reencarnando ahorita primitivos tienen que ser en lugares donde hay pueblos primitivos, que hay muy poco ya en la Tierra. Realmente están reencarnando los nuevos en otros mundos, nuevos mundos. Hay N cantidad de mundos habitados. No somos el único. En cambio, los que están viniendo a cambiar este mundo vienen de un mundo feliz. Seguimos con los niveles de los mundos, ¿no? Mundo primitivo, mundo de expiación y sufrimiento, mundo de regeneración, mundo feliz. Más arriba todavía. Entonces estos espíritus tienen cantidad de reencarnaciones para poder llegar a ser un mundo feliz. Y en ese sacrificio y el amor a la humanidad que nos tienen ellos, están viniendo a reencarnar. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo es su envoltura en el mundo feliz? Son altos, muy altos. No quiere decir que aquí van a ser muy altos, acá sí van a condicionarse al cuerpo que les va a tocar. Pero como espíritus se presentan muy altos, muy elevados, muy espigados, muy brillantes, con ojos de amor. Son mundos felices. Por eso lean Transición al mundo de regeneración. Le hacen un comentario. Bueno, esta persona ya preguntó antes, ¿no? Dice, sí, al dormir, pero me levanto cada 2 horas, apenas siento que salgo. Recién empezaré mis estudios, doctor. Siempre pido protección, pido estudiar, pero el salir me levanta muchas noches, otras no, por más que pido dormir profundamente. Bueno, entonces allí se necesita yo aconsejaría bloquear temporalmente esa capacidad, que se puede conseguir. Hay medicamentos homeopáticos que sirven para eso, para poder prepararse, porque si no, uno puede llegar a afectar su salud, porque la experiencia es impresionante, ¿no? Pero si uno no está preparado, mejor es, como dice, dormir la capacidad una temporada, hasta que uno ya se está educando, se embebió en el tema, y entonces ya va a poder empezar su práctica. Como debe ser, la práctica mediúnica es una práctica que uno comienza primero con acercamientos, para dominar, que el espíritu no te domine a ti de una manera así desenfrenada, porque el espíritu quiere estar fuera del cuerpo. El cuerpo es una prisión temporal para el espíritu. Entonces, mientras más lejos del cuerpo esté y fuera del cuerpo, va a insistir en eso. No. Todo tiene su tiempo y su momento. Ok. Está bien, no hay más preguntas, doctor. Muy bien. Mucha oración este fin de semana, abrigarse mucho, está haciendo frío. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta el día lunes, hermanos. Mucha paz. Gracias por estar. Chao. Chao a todos. Chao, Irma. Chao. Lindo fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, Susana.